Capítulo 14. El señor Bennet apenas habló durante la cena, pero cuando ya se había retirado los criados, creyó que había llegado el momento oportuno para conversar con su huésped. Comenzó con un tema que creía sería de su agrado, y le dijo que había tenido mucha suerte con su patrona. La atención de Lady Catherine de Bourgh y sus deseos y su preocupación por su bienestar eran extraordinarios. El señor Bennet no pudo haber elegido nada mejor. El señor Collins hizo el elogio de Lady Catherine con gran elocuencia. El tema elevó la solemnidad usual de sus maneras, y dándose mucha importancia, afirmó que nunca había visto un comportamiento como el suyo en una persona de su alcurnia, ni tal afabilidad y condescendencia. Se había dignado dar su aprobación a los 2 sermones que ya había tenido el honor de pronunciar en su presencia. Le había invitado a comer 2 veces en Rosings y al mismo sábado anterior mandó a buscarle para que completase su partida de cuatrillo durante la velada. Conocía muchas personas que tenían a Lady Catherine por orgullosa, pero él no había visto nunca en ella más que afabilidad. Siempre le habló como lo haría a cualquier otro caballero. No se oponía a que frecuentase a las personas de la vecindad, ni que abandonase por 1 o 2 semanas la parroquia a fin de ir a ver a sus parientes. Siempre tuvo a bien recomendarle que se casara cuanto antes, con tal de que eligiese con prudencia, y le había ido a visitar a su humilde casa, donde aprobó todos los cambios que él había hecho, llegando hasta sugerirle alguno ella misma, como por ejemplo poner algunas repisas en los armarios de las habitaciones de arriba. «Todo eso está muy bien y es muy cortés por su parte», comentó la señora Bennet. «Debe ser una mujer muy agradable. Es una pena que las grandes damas en general no se parezcan mucho a ella. ¿Vive cerca de usted?» «Rosings Park, residencia de su señoría, está solo separado por un camino de la finca en la que está ubicada mi humilde casa». «Creo que dijo usted que era viuda. ¿Tiene familia?» «No tiene más que una hija, la heredera de Rosing y de otras propiedades extentísimas». «Ay», suspiró la señora Bennet, moviendo la cabeza. «Está en mejor situación que muchas otras jóvenes. ¿Qué clase de muchacha es? ¿Es guapa?» «Es realmente una joven encantadora. La misma Lady Catherine dice que, haciendo honor a la verdad, en cuanto a belleza se refiere, supera con mucho a las más hermosas de su sexo, porque hay en sus facciones ese algo que revela en una mujer su distinguida cuna. Por desgracia, es de constitución enfermiza, lo cual le ha impedido progresar en ciertos aspectos de su educación que, a no ser por eso, serían muy notables. Según me han informado, la señora que dirigió su enseñanza y que aún vive con ellas, pero es muy probable y a menudo tiene la bondad de pasar por mi humilde residencia con su pequeño faetón y sus jacas. ¿Ha sido ya presentada en sociedad? No recuerdo haber oído su nombre entre las damas de la corte. El mal estado de su salud no le ha permitido desafortunadamente ir a la capital, y por ello, como le dije un día a Lady Catherine, ha privado a la corte británica de su ornato más radiante. Su señoría pareció muy halagada con esta apreciación, y ya pueden ustedes comprender que me complazco en dirigirles, siempre que tengo ocasión, estos pequeños y delicados cumplidos que suelen ser gratos a las damas. Más de una vez le he hecho observar a Lady Catherine que su encantadora hija parecía haber nacido para duquesa y que el más elevado rango, en vez de darle importancia, quedaría enaltecido por ella. Esta clase de cosillas son las que agradan a su señoría y me considero especialmente obligado a tener con ellas tales atenciones». «Juzga usted muy bien», dijo el señor Bennet, «y es una suerte que tenga el talento de saber adular con delicadeza. ¿Puedo preguntarle si esos gratos cumplidos se le ocurren espontáneamente o si son el resultado de un estudio previo?» «Normalmente me salen en el momento, y aunque a veces me entretengo en meditar y preparar estos pequeños y elegantes cumplidos para poder adaptarlos en las ocasiones que se me presenten, siempre procuro darles un tono lo menos estudiado posible». Las suposiciones del señor Bennet se habían confirmado. Su primo era tan absurdo como él creía. Le escuchaba con intenso placer, conservando, no obstante, la más perfecta compostura. Y a no ser por alguna mirada que le lanzaba de vez en cuando Elizabeth, no necesitaba que nadie más fuese partícipe de su gozo. Sin embargo, a la hora del té ya había tenido bastante, y el señor Bennet tuvo el placer de llevar a su huésped de nuevo al salón. Cuando el té hubo terminado, le invitó a que leyese algo en voz alta a las señoras. Collins accedió al punto y trajeron un libro, pero en cuanto lo vio, se notaba enseguida que era de una biblioteca circulante.
Se detuvo, pidió que lo perdonaran y dijo que jamás leía novelas. Kitty le miró con extrañeza y a Lydia se le escapó una exclamación. Le trajeron otros volúmenes y tras algunas dudas eligió los sermones de Fordyce. No hizo más que abrir el libro y ya Lydia empezó a bostezar, y antes de que Collins, con monotonía, solemnidad, hubiese leído 3 páginas, la muchacha le interrumpió diciendo: ¿Sabes, mamá, que el tío Phillips habla de despedir a Richard? Y si lo hace, lo contratará el coronel Foster. Me lo dijo la tía el sábado. Iré mañana a Meryton para enterarme de más y para preguntar cuándo viene de la ciudad el señor Denny. Las 2 hermanas mayores le rogaron a Lydia que se callase, pero Collins, muy ofendido, dejó el libro y exclamó: Con frecuencia he observado lo poco que les interesan a las jóvenes los libros de temas serios, a pesar de que fueron escritos por su bien. Confieso que me asombra, pues no puede haber nada tan ventajoso para ellas como la instrucción, pero no quiero seguir importunando a mi primita. Se dirigió al señor Bennet y le propuso una partida de backgammon. El señor Bennet aceptó el desafío y encontró que obraba muy sabiamente al dejar que las muchachas se divirtiesen con sus frivolidades. La señora Bennet y sus hijas se deshicieron en disculpas por la interrupción de Lydia y le prometieron que ya no volvería a suceder si quería seguir leyendo, pero Collins les aseguró que no estaba enojado con su prima y que nunca podría interpretar lo que había hecho como una ofensa, y sentándose en otra mesa con el señor Bennet, se dispuso a jugar al backgammon. Capítulo 15. El señor Collins no era un hombre inteligente, y a las deficiencias de su naturaleza no las había ayudado nada ni su educación ni su vida social. Pasó la mayor parte de su vida bajo la autoridad de un padre inculto y avaro, y aunque fue a la universidad, solo permaneció en ella los cursos meramente necesarios y no adquirió ningún conocimiento verdaderamente útil. La sujeción con que le había educado su padre le había dado en principio gran humildad a su carácter, pero ahora se veía contrarrestada por una vanidad obtenida gracias a su corta inteligencia, a su vida retirada y a los sentimientos inherentes a una repentina e inesperada prosperidad. Una afortunada casualidad le había colocado bajo el patronato de Lady Catherine de Bourgh, cuando quedó vacante la rectoría de Hunsford, y su respeto al alto rango de la señora y la veneración que le inspiraba por ser su patrona, unidos a un gran concepto de sí mismo, a su autoridad de clérigo y a sus derechos de rector, le habían convertido en una mezcla de orgullo y servilismo, de presunción y modestia. Puesto que ahora ya poseía una buena casa y unos ingresos más que suficientes, Collins estaba pensando en casarse. En su reconciliación con la familia de Longbourn buscaba la posibilidad de realizar su proyecto, pues tenía pensado escoger a una de las hijas, en el caso de que resultasen tan hermosas y agradables como se decía. Este era su plan de enmienda, o reparación por heredar las propiedades del padre, plan que le parecía excelente, ya que era legítimo, muy apropiado, a la par que muy generoso y desinteresado por su parte. Su plan no varió en nada al verlas. El rostro encantador de Jane le confirmó sus propósitos y corroboró todas sus estrictas nociones sobre la preferencia que debe darse a las hijas mayores, y así, durante la primera velada, se decidió definitivamente por ella. Sin embargo, a la mañana siguiente tuvo que hacer una alteración, pues antes del desayuno mantuvo una conversación de 1/4 de hora con la señora Bennet. Empezaron hablando de su casa parroquial, lo que le llevó naturalmente a confesar sus esperanzas de que pudiera encontrar en Longbourn a la que había de ser la señora de la misma. Entre complacientes sonrisas y generales estímulos, la señora Bennet le hizo una advertencia sobre Jane. En cuanto a las hijas menores, no era ella quien debía argumentarlo. No podía contestar positivamente, aunque no sabía que nadie le hubiese hecho proposiciones. Pero en lo referente a Jane, debía prevenirle, aunque al fin y al cabo era cosa que solo ella le incumbía, de que posiblemente no tardaría en comprometerse. Collins solo tenía que sustituir a Jane por Elizabeth, y espoleado por la señora Bennet, hizo el cambio rápidamente. Elizabeth, que seguía a Jane en edad y en belleza, fue la nueva candidata. La señora Bennet se dio por enterada y confiaba en que pronto tendría 2 hijas casadas. El hombre de quien el día antes no quería ni oír hablar, se convirtió de pronto en el objeto de su más alta estimación. El proyecto de Lydia de ir a Meryton seguía en pie. Todas las hermanas, menos Mary, accedieron a ir con ella.
El señor Collins iba a acompañarlas a petición del señor Bennet, que tenía ganas de deshacerse de su pariente y tener la biblioteca solo para él, pues allí le había seguido el señor Collins después del desayuno, y allí continuaría, aparentemente ocupado con uno de los mayores folios de la colección, aunque en realidad hablando sin cesar el señor Bennet de su casa y de su jardín de Hunsford. Tales cosas le descomponían enormemente. La biblioteca era para él el sitio donde sabía que podía disfrutar de su tiempo libre, con tranquilidad. Estaba dispuesto, como le dijo Elizabeth, a soportar la estupidez y el engreimiento en cualquier otra habitación de la casa, pero en la biblioteca quería verse libre de todo eso. Así es que empleó toda su cortesía en invitar a Collins a acompañar a sus hijas a su paseo. Y Collins, a quien se le daba mucho mejor pasear que leer, vio el cielo abierto, cerró el libro y se fue. Y entre pomposas e insulsas frases por su parte y corteses asentimientos por la de sus primas, pasó el tiempo hasta llegar a Meryton. Desde entonces, las hermanas menores ya no le prestaron atención. No tenían ojos más que para buscar oficiales por las calles, y a no ser un sombrero verdaderamente elegante o una muselina realmente nueva, nada podía distraerlas. Pero la atención de todas las damiselas fue al instante acaparada por un joven al que no habían visto antes, que tenía aspecto de ser todo un caballero y que paseaba con un oficial por el lado opuesto de la calle. El oficial era el señor Denny en persona, cuyo regreso de Londres había venido Lydia a averiguar, y se inclinó para saludarlas al pasar. Todas se quedaron impresionadas con el porte del forastero, y se preguntaban quién podría ser Kitty y Lydia. Decididas a indagar, cruzaron la calle con el pretexto de que querían comprar algo en la tienda de enfrente, alcanzando la acera con tanta fortuna que en ese preciso momento los dos caballeros de vuelta llegaban exactamente al mismo sitio. El señor Denny se dirigió directamente a ellas y les pidió que le permitiesen presentarles a su amigo, el señor Wickham, que había venido de Londres con él el día anterior y había tenido la bondad de aceptar un destino con el cuerpo. Esto ya era el colmo, pues pertenecer al regimiento era lo único que le faltaba para completar su encanto. Su aspecto decía mucho en su favor. Era guapo y esbelto, de trato muy afable. Hecha la presentación, el señor Wickham inició una conversación con mucha soltura, con la más absoluta corrección y sin pretensiones. Aún estaban todos allí de pie, charlando agradablemente, cuando un ruido de caballeros atrajo su atención y vieron a Darcy y a Bingley, que, en sus cabalgaduras, venían calle abajo. Al distinguir a las jóvenes en el grupo, los dos caballeros fueron hacia ellas y empezaron los saludos de rigor. Bingley habló más que nadie y Jane era el objeto principal de su conversación. En ese momento dijo iban de camino a Longbourn para saber cómo se encontraba. Darcy lo corroboró con una inclinación y estaba procurando no fijar su mirada en Elizabeth, cuando de repente se quedaron paralizados al ver al forastero. Elizabeth, que vio el semblante de ambos al mirarse, le sorprendió mucho el efecto que les había causado el encuentro. Los dos cambiaron de calor. Uno se puso pálido y el otro colorado. Después de una pequeña vacilación, Wickham se llevó la mano al sombrero, a cuyo saludo se dignó corresponder Darcy. ¿Qué podría significar aquello? Era imposible imaginarlo, pero era también imposible no sentir una gran curiosidad por saberlo. Un momento después, Bingley, que pareció no haberse enterado de lo ocurrido, se despidió y siguió adelante con su amigo. Denny y Wickham continuaron paseando con las muchachas hasta llegar a la puerta de la casa del señor Phillips, donde hicieron las correspondientes reverencias y se fueron a pesar de los insistentes ruegos de Lydia para que entrasen, y a pesar también de que la señora Phillips abrió la ventana del vestíbulo y se asomó para secundar a voces la invitación. La señora Phillips siempre se alegraba de ver a sus sobrinas. Las dos mayores fueron especialmente bien recibidas debido a su reciente ausencia. Les expresó su sorpresa por el rápido regreso a casa, del que nada habría sabido, puesto que no volvieron en su propio coche, a no haberse dado la casualidad de encontrarse con el mancebo del Dr. Jones, quien le dijo que ya no tenía que mandar más medicinas a Netherfield porque las señoritas Bennet se habían ido. Entonces Jane le presentó al señor Collins, a quien dedicó toda su atención. Le acogió con la más exquisita cortesía, a la que Collins correspondió con más finura aún,
disculpándose por haberse presentado en su casa sin que ella hubiese sido advertida previamente. Aunque él se sentía orgulloso de que fuese el parentesco con sus sobrinas lo que justificaba dicha intromisión. La señora Phillips se quedó totalmente abrumada con tal exceso de buena educación, pero pronto tuvo que dejar de lado a este forastero, por las exclamaciones y preguntas relativas al otro. La señora Phillips no podía decir a sus sobrinas más de lo que ya sabían, que el señor Denny lo había traído de Londres y que se iba a quedar con la guarnición del condado con el grado de teniente. Agregó que lo había estado observando mientras paseaba por la calle, y si el señor Wickham hubiese aparecido entonces, también Kitty y Lydia se habrían acercado a la ventana para contemplarlo. Pero por desgracia en aquellos momentos no pasaban más que unos cuantos oficiales que, comparados con el forastero, resultaban unos sujetos estúpidos y desagradables. Algunos de estos oficiales iban a cenar al día siguiente con los Phillips y la tía les prometió que le diría a su marido que visitase a Wickham para que lo invitase también a él, si la familia de Longbourn quería venir por la noche. Así lo acordaron y la señora Phillip les ofreció jugar a la lotería y tomar después una cena caliente. La perspectiva de semejantes delicias era magnífica y las chicas se fueron muy contentas. Collins volvió a pedir disculpas al salir y se le aseguró que no eran necesarias. De camino a casa, Elizabeth le contó a Jane lo sucedido entre los dos caballeros, y aunque Jane los había defendido de haber notado algo raro, en este caso, al igual que su hermana, no podía explicarse tal comportamiento. Collins halagó a la señora Bennet, ponderándole los modales y la educación de la señora Phillips. Aseguró que aparte de Lady Catherine y su hija, nunca había visto una mujer más elegante, pues no solo le recibió con la más extremada cortesía, sino que además le incluyó en la invitación para la próxima velada, a pesar de serle totalmente desconocido. Claro que ya sabía que debía atribuirlo a su parentesco con ellos, pero no obstante, en su vida había sido tratado con tanta amabilidad. Capítulo 16. Como no se puso ningún inconveniente al compromiso de las jóvenes con su tía y los reparos de Collins, por no dejar a los señores Bennet ni una sola velada durante su visita, fueron firmemente rechazados. A la hora adecuada el coche partió con él y sus 5 primas hacia Meryton. Al entrar en el salón de los Phillips, las chicas tuvieron la satisfacción de enterarse de que Wickham había aceptado la invitación de su tío y de que estaba en la casa. Después de recibir esta información y cuando todos habían tomado asiento, Collins pudo observar todo a sus anchas. Las dimensiones y el mobiliario de la pieza le causaron tal admiración que confesó haber creído encontrarse en el comedorcito de verano de Rosings. Esta comparación no despertó ningún entusiasmo al principio, pero cuando la señora Phillips oyó los labios de Collins lo que era Rosings y quién era su propietaria, cuando escuchó la descripción de uno de los salones de Lady Catherine y supo que solo la chimenea había costado 800 libras, apreció todo el valor de aquel cumplido y casi no le habría molestado que hubiese comparado su salón con la habitación del alma de llaves de Burke. Collins se entretuvo en contarle a la señora Phillips todas las grandezas de Lady Catherine y de su mansión, haciendo mención de vez en cuando de su humilde casa y de las mejoras que estaba efectuando en ellas, hasta que llegaron los caballeros. Collins encontró en la señora Phillips una oyente atenta cuya buena opinión del rector aumentaba por momentos con lo que él le iba explicando, y ya estaba pensando en contárselo todo a sus vecinas cuanto antes. A las muchachas que no podían soportar a su primo y que no tenían otra cosa que hacer que desear tener a mano un instrumento de música y examinar las imitaciones de China de la repisa de la chimenea, se les estaba haciendo demasiada larga la espera, pero por fin aparecieron los caballeros. Cuando Wickham entró en la estancia, Elizabeth notó que ni antes se había fijado en él, ni después lo había recordado con la admiración suficiente. Los oficiales de la guarnición del condado gozaban en general de un prestigio extraordinario. Eran muy apuestos y los mejores se hallaban ahora en la presente reunión. Pero Wickham, por su gallardía, por su soltura y por su airoso andar, era tan superior a ellos, como ellos lo eran al rechoncho tío Phillips, que entró el último en el salón apestando a Oporto. El señor Wickham era el hombre afortunado al que se tornaban casi todos los ojos femeninos, y Elizabeth fue la mujer afortunada a cuyo lado decidió el tomar asiento.
Wickham inició la conversación de un modo tan agradable, a pesar de que se limitó a decir que la noche era húmeda y que probablemente llovería mucho durante toda la estación, que Elizabeth se dio cuenta de que los tópicos más comunes, más triviales y más mánidos pueden resultar interesantes si se dicen con destreza. Con unos rivales como Wickham y los demás oficiales en acaparar la atención de las damas, Collins parecía hundirse en su insignificancia. Para las muchachas él no representaba nada, pero la señora Phillips todavía le escuchaba de vez en cuando y se cuidaba de que no le faltase ni café ni pastas. Cuando se dispusieron las mesas de juego, Collins vio una oportunidad para devolverle sus atenciones y se sentó a jugar con ella al whist. «Conozco poco este juego ahora», le dijo, «pero me gustaría aprenderlo mejor debido a mi situación en la vida». La señora Phillips le agradeció su condescencia, pero no pudo entender aquellas razones. Wickham no jugaba al whist y fue recibido con verdadero entusiasmo en la otra mesa, entre Elizabeth y Lydia. Al principio pareció que había peligro de que Lydia lo absorbiese por completo, porque le gustaba hablar por los codos, pero como también era muy aficionada a la lotería, no tardó en centrar todo su interés en el juego, y estaba demasiado ocupada en apostar y lanzar exclamaciones cuando tocaban los premios, para que pudiera distraer en cualquier otra cosa. Como todo el mundo estaba concentrado en el juego, Wickham podía dedicar el tiempo a hablar con Elizabeth, y ella estaba deseando escucharle, aunque no tenía ninguna esperanza de que le contase lo que a ella más le apetecía saber, la historia de su relación con Darcy. Ni siquiera se atrevió a mencionar su nombre. Sin embargo, su curiosidad quedó satisfecha de un modo inesperado. Fue el mismo señor Wickham el que empezó el tema. Preguntó qué distancia había de Meryton a Netherfield, y después de oír la respuesta de Elizabeth y de unos segundos de titubeo, quiso saber también cuánto tiempo hacía que estaba allí el señor Darcy. «Un mes aproximadamente», contestó Elizabeth, y con ansia de que no acabase ahí el tema, añadió: «Creo que ese señor posee grandes propiedades en Derbyshire». «Sí», repuso Wickham, «su hacienda es importante, le proporciona 10.000 libras anuales. Nadie mejor que yo podría darle a usted informes auténticos acerca del señor Darcy, pues he estado particularmente relacionado con su familia desde mi infancia». Elizabeth no pudo evitar demostrar su sorpresa. «Le extrañará lo que digo, señorita Bennet, después de haber visto cómo vio usted probablemente la frialdad de nuestro encuentro de ayer. ¿Conoce usted mucho al señor Darcy?» «Más de lo que desearía», contestó Elizabeth afectuosamente. «He pasado 4 días en la misma casa que él y me parece muy antipático». «Yo no tengo derecho a decir si es o no es antipático», continuó el señor Wickham. «No soy el más indicado para ello. Le he conocido durante demasiado tiempo y demasiado bien para ser un juez justo. Me sería imposible ser imparcial, pero creo que la opinión que tiene de él sorprendería a cualquiera, y puede que no le expresaría tan categóricamente en ninguna otra parte. Aquí está usted entre los suyos. Le doy mi palabra de que lo que digo aquí no diría en cualquier otra casa de la vecindad, menos en Netherfield. Darcy ha disgustado a todo el mundo con su orgullo. No encontrará a nadie que hable mejor de él». «No puedo fingir que lo siento», dijo Wickham después de una breve pausa. «No siento que él ni nadie sean estimados solo por sus méritos, pero con Darcy no suele suceder así. La gente se ciega con su fortuna y con su importancia, o le temen por sus distinguidos y soberbios modales, y le ven solo como a él se le antoja que le vean. Pues yo, a pesar de lo poco que le conozco, le tengo por una mala persona». Wickham se limitó a mover la cabeza, luego agregó: «Me pregunto si pensara quedarse en este condado mucho tiempo». «No tengo ni idea, pero no oí nada de que se marchase mientras estuvo en Netherfield. Espero que la presencia de Darcy no alterara sus planes de permanecer en la guarnición del condado». «Claro que no seré el que me vaya por culpa del señor Darcy, y siempre me entristece verle, pero no tengo más que una razón para esquivarle, y puedo proclamarla delante de todo el mundo. Un doloroso pesar por su maltrato y por ser como es. Su padre, señorita Bennet, el último señor Darcy, fue el mejor de los hombres y mi mejor amigo. No puedo hablar con Darcy sin que se me parte el alma con 1000 tiernos recuerdos. Su conducta conmigo ha sido indecorosa, pero confieso sinceramente que se lo perdonaría, todo menos que haya frustrado las esperanzas de su padre y haya deshonrado su memoria». Elizabeth encontraba que el interés iba en aumento y escuchaba con sus 5 sentidos,
pero la índole delicada del asunto le impidió hacer más preguntas. Wickham empezó a hablar de temas más generales, Meryton, la vecindad, la sociedad, y parecía sumamente complacido con lo que ya conocía, hablando especialmente de lo último con gentil, pero con comprensible galantería. El principal incentivo de mi ingreso en la guarnición del condado, continuó Wickham, fue la esperanza de estar en constante contacto con la sociedad y gente de la buena sociedad. Sabía que era un cuerpo muy respetado y agradable, y mi amigo Denny me tentó además describiéndome su actual residencia y las grandes atenciones y excelentes amistades que he encontrado en Meryton. Confieso que me hace falta un poco de vida social. Soy un hombre decepcionado y mi estado de ánimo no soportaría la soledad. Necesito ocupación y compañía. No era mi intención incorporarme a la vida militar, pero las circunstancias actuales me hicieron elegirla. La iglesia debió haber sido mi profesión. Para ella me educaron y hoy estaría en posesión de un valioso rectorado si no hubiese sido por el caballero de quien estaba hablando hace un momento. ¿De veras? Sí, el último señor Darcy dejó dispuesto que se me presentase para ocupar el mejor beneficio eclesiástico de sus dominios. Era mi padrino y me quería entrañablemente. Nunca podría hacer justicia a su bondad. Quería dejarme bien situado y creyó haberlo hecho, pero cuando el puesto quedó vacante fue concedido a otro. «Dios mío», exclamó Elizabeth, «¿pero cómo pudo ser eso? ¿Cómo pudieron contradecir su testamento? ¿Por qué no recurrió usted a la justicia?» Había tanta informalidad en los términos del legado que la ley no me hubiese dado ninguna esperanza. Un hombre de honor no habría puesto en duda la intención de dichos términos, pero Darcy prefirió dudarlo o tomarlo como una recomendación meramente condicional y afirmó que yo había perdido todos mis derechos por mi extravagancia e imprudencia. Total, que o por uno o por otro, lo cierto es que la rectoría quedó vacante hace 2 años, justo cuando yo ya tenía edad para ocuparla, y se la dieron a otro. Y no es menos cierto que yo no puedo culparme de haber hecho nada para merecer perderla. Tengo un temperamento ardiente, soy indiscreto, y acaso haya manifestado mi opinión sobre Darcy algunas veces, y hasta él mismo, con excesiva franqueza. No recuerdo ninguna otra cosa de la que se me pueda acusar, pero el hecho es que somos muy diferentes y que él me odia. Es vergonzoso, merece ser desacreditado en público. Un día u otro le llegará la hora, pero no seré yo quien lo desacredite. Mientras no puedo olvidar a su padre, nunca podré desafiarle ni desenmascararlo. Elizabeth le honró por darle sentimientos y le pareció más atractivo que nunca mientras los expresaba. Pero continuó después de una pausa. ¿Cuál puede ser el motivo? ¿Qué puede haberle inducido a obrar con esa crueldad? Una profunda y enérgica antipatía hacia mí, que no puede atribuir hasta cierto punto más que a los celos. Si el último señor Darcy no me hubiese querido tanto, su hijo me habría soportado mejor, pero el extraordinario afecto que su padre sentía por mí le irritaba. Según creo, desde su más tierna infancia, no tenía carácter para resistir aquella especie de rivalidad en que nos hallábamos, ni la preferencia que a menudo me otorgaba su padre. No había pensado que el señor Darcy fuera tan malo, aunque yo nunca le he querido. No había pensado tan mal de él. Yo había supuesto que él despreciaba a sus semejantes en general, pero no sospeché que llegara a una venganza tan maliciosa, a tal injusticia y falta de humildad como esta. Después de unos minutos de reflexión, sin embargo, continuó. Recuerdo que un día, en Netherfield, se jactaba de lo implacable de sus sentimientos y de tener un carácter que no perdona. Su modo de ser es espantoso. No debo hablar de este tema, repuso Wickham. Me resulta difícil ser justo con él. Elizabeth reflexionó de nuevo y al cabo de unos momentos exclamó: «Tratar de esa manera al ahijado, al amigo, al favorito de su padre, podía haber añadido, a un joven además como usted que solo su rostro ofrece sobradas garantías de su bondad». Pero se limitó a decir: «a un hombre que fue seguramente el compañero de su niñez y con el que, según creo que usted ha dicho, le unían estrechos lazos». Nacimos en la misma parroquia, dentro de la misma finca. La mayor parte de nuestra juventud la pasamos juntos, viviendo en la misma casa, compartiendo juegos y siendo objeto de los mismos cuidados paternales. Mi padre empezó con la profesión en la que parece que su tío, el señor Phillips, ha alcanzado tanto prestigio.
pero lo dejó todo para servir al señor Darcy y consagró todo su tiempo a administrar la propiedad de Pemberley. El señor Darcy lo estimaba mucho y era su hombre de confianza y su más íntimo amigo. El propio señor Darcy reconocía a menudo que le debía mucho a la activa superintendencia de mi padre, y cuando poco antes de que muriese, el señor Darcy le prometió espontáneamente encargarse de mí. Estoy convencido de que lo hizo por pagarle a mi padre una deuda de gratitud a la vez que por el cariño que me tenía. ¡Qué extraño!, exclamó Elizabeth. ¡Qué abominable! Me asombra que al propio orgullo del señor Darcy no le haya obligado a ser justo con usted, porque aunque solo fuese por ese motivo, es demasiado orgulloso para no ser honrado, y falta de honradez es como debo llamar a lo que ha hecho con usted. Es curioso, contestó Wickham, porque casi todas sus acciones han sido guiadas por el orgullo, que ha sido a menudo su mejor consejero. Para él está más unido a la virtud que ningún otro sentimiento, pero ninguno de los dos somos consecuentes, y en su comportamiento hacia mí había impulsos incluso más fuertes que el orgullo. ¿Es posible que un orgullo tan detestable como el suyo le haya inducido alguna vez a hacer algún bien? Sí, le ha llevado con frecuencia a ser liberal y generoso, a dar su dinero a manos llenas, a ser hospitalario, a ayudar a sus colonos, a socorrer a los pobres. El orgullo de familia, su orgullo de hijo, porque está muy orgulloso de lo que era su padre, le ha hecho actuar de este modo. El deseo de demostrar que no desmerecía de los suyos, que no era menos querido que ellos y que no echaba a perder la influencia de la casa de Pemberley, fue para él un poderoso motivo. Tiene también un orgullo de hermano que, unido a algo de afecto paternal, le ha convertido en un amabilísimo y solícito custodio de la señorita Darcy, y oirá decir muchas veces que es considerado como el más atento y mejor de los hermanos. ¿Qué clase de muchacha es la señorita Darcy? Wickham hizo un gesto con la cabeza. Quisiera poder decir que es encantadora. Me da pena hablar mal de un Darcy, pero ahora se parece demasiado a su hermano, es muy orgullosa. De niña era muy cariñosa y complaciente y me tenía un gran afecto. Las horas que he pasado entreteniéndola, pero ahora me es indiferente. Es una hermosa muchacha de 15 o 16 años, creo que muy bien educada. Desde la muerte de su padre vive en Londres con una institutriz. Después de muchas pausas y muchas tentativas de hablar de otros temas, Elizabeth no pudo evitar volver a lo primero y dijo: «Lo que me asombra es su amistad con el señor Bingley. ¿Cómo puede el señor Bingley, que es el buen humor personificado y es, estoy convencida, verdaderamente amable, tener algo que ver con un hombre como el señor Darcy? ¿Cómo podrán llevarse bien? ¿Conoce usted al señor Bingley?» «No, no lo conozco». «Es un hombre encantador, amable, de carácter dulce. No debes saber cómo es en realidad el señor Darcy». «Probablemente no, pero el señor Darcy sabe cómo agradar cuando le apetece. No necesita esforzarse, puede ser una compañía de amena conversación si cree que le merece la pena. Entre la gente de su posición es muy distinto de cómo es con los inferiores. El orgullo no le abandona nunca, pero con los ricos adopta una mentalidad liberal, es justo, sincero, razonable, honrado y hasta quizá agradable, debido en parte a su fortuna y a su buena presencia». Poco después terminó la partida de whist y los jugadores se congregaron alrededor de la otra mesa. Collins se situó entre su prima Elizabeth y la señora Phillips. Esta última le hizo las preguntas de rigor sobre el resultado de la partida. No fue gran cosa, había perdido todos los puntos, pero cuando la señora Phillips le empezó a decir cuánto lo sentía, Collins le aseguró con la mayor gravedad que no tenía ninguna importancia y que para él el dinero era lo de menos, rogándole que no se inquietase por ello. «Sé muy bien, señora», le dijo, «que cuando uno se sienta a una mesa de juegos ha de someterse al azar, y afortunadamente no estoy en circunstancias de tener que preocuparme por 5 chelines. Indudablemente habrá muchos que no puedan decir lo mismo, pero gracias a Lady Catherine de Bourgh estoy lejos de tener que dar importancia a tales pequeñeces». A Wickham le llamó la atención, y después de observar a Collins durante unos minutos le preguntó en voz baja a Elizabeth si su pariente era amigo de la familia de Bourgh. «Lady Catherine de Bourgh le ha dado hace poco una rectoría», contestó. «No sé muy bien quién los presentó, pero no hace mucho tiempo que la conoce. Supongo que sabe que Lady Catherine de Bourgh y Lady Anne Darcy eran hermanas.
y que por consiguiente Lady Catherine es tía del actual señor Darcy. No, ni idea, no sabía nada de la familia de Lady Catherine, no tenía noción de su existencia hasta hace 2 días. Su hija, la señorita de Borch, heredará una enorme fortuna, y se dice que ella y su primo unirán las 2 haciendas. Esta noticia hizo sonreír a Elizabeth al pensar en la pobre señorita Bingley. En vano eran pues todas sus atenciones, en vano e inútil todo su afecto por la hermana de Darcy, y todos los elogios que de él hacia sí ya estaba destinado a otra. El señor Collins, dijo Elizabeth, habla muy bien de Lady Catherine y de su hija, pero por algunos detalles que ha contado de su señoría, sospecho que la gratitud le ciega y que, a pesar de ser su protectora, es una mujer arrogante y vanidosa. Creo que es ambas cosas, y en alto grado, respondió Wickham. Hace muchos años que no la veo, pero recuerdo que nunca me gustó y que sus modales eran autoritarios e insolentes. Tiene fama de ser juiciosa e inteligente, pero me da la sensación de que parte de sus cualidades se derivan de su rango y su fortuna, otra parte de su despotismo y el resto del orgullo de su sobrino, que cree que todo el que esté relacionado con él tiene que poseer una inteligencia superior. Elizabeth reconoció que la había retratado muy bien, y siguieron charlando juntos hasta que la cena puso fin al juego y permitió a las otras señoras participar de las atenciones de Wickham. No se podía entablar una conversación por el ruido que armaban los comensales del señor Phillips, pero sus modales encantaron a todo el mundo. Todo lo que decía estaba bien dicho y todo lo que hacía estaba bien hecho. Elizabeth se fue prendada de él. De vuelta a casa no podía pensar más que en el señor Wickham y en todo lo que le había dicho, pero durante todo el camino no le dieron oportunidad ni de mencionar su nombre, ya que ni Lydia ni el señor Collins se callaron un segundo. Lydia no paraba de hablar de la lotería, de lo que había perdido, de lo que había ganado, y Collins con elogiar la hospitalidad de los Phillips. Asegurar que no le habían importado nada sus pérdidas en el whist, enumerar todos los platos de la cena y repetir constantemente que temía que por su culpa sus primas fuesen apretadas. Tuvo más que decir de lo que habría podido antes de que el carruaje parase delante de la casa de Longbourn. Capítulo 17. Al día siguiente, Elizabeth le contó a Jane todo lo que había hablado Wickham y ella. Jane escuchó con asombro e interés. No podía creer que Darcy fuese tan indigno de la estimación de Bingley, y no obstante, no se atrevía a dudar de la veracidad de un hombre de apariencia tan afable como Wickham. La mera posibilidad de que hubiese sufrido semejante crueldad era suficiente para avivar a sus más tiernos sentimientos, de modo que no tenía más remedio que no pensar mal ni de él uno ni del otro, defender la conducta de ambos y atribuir a la casualidad o al error lo que de otro modo no podía explicarse. Tengo la impresión, decía, de que ambos han sido defraudados, son personas de algún modo decepcionadas por algo que nosotras no podemos adivinar. Quizá haya sido gente interesada en tergiversar las cosas la que los enfrentó. En fin, no podemos conjeturar las causas o las circunstancias que los han separado sin que ni uno ni otro sean culpables. Tienes mucha razón, y dime, mi querida Jane, ¿qué tienes que decir en favor de esa gente interesada que probablemente tuvo que ver en el asunto? Defiéndelos también, si no nos veremos obligadas a hablar mal de alguien. Ríete de mí todo lo que quieras, pero no me harás cambiar de opinión, querida Lizzie. Ten en cuenta en qué lugar tan deshonroso sitúa el señor Darcy. Tratar así al favorito de su padre, a alguien al que él había prometido darle un porvenir, es imposible. Nadie medianamente bueno que aprecie algo el valor de su conducta es capaz de hacerlo. Es posible que sus amigos más íntimos estén tan engañados respecto a él, ¿o no? Creo que es más fácil que la amistad del señor Bingley sea impuesta que el señor Wickham haya inventado semejante historia con nombres, hechos, y que la cuente con tanta naturalidad, y si no es así, que sea el señor Darcy el que lo niegue. Además, había sinceridad en sus ojos. Es realmente difícil, es lamentable. Uno no sabe qué pensar. Perdona, uno sabe exactamente qué pensar. Pero Jane podía pensar con certeza en un solo punto, que el señor Bingley, si hubiese sido impuesto, tendría que sufrir mucho cuando el asunto se hiciera público.
Las dos jóvenes charlaban en el jardín cuando fueron a avisarles de la llegada de alguna de las personas de las que estaban justamente hablando. El señor Bingley y sus hermanas venían para invitarlos personalmente al tan esperado baile de Netherfield, que había sido fijado para el martes siguiente. Las Bingley se alegraron mucho de ver a su querida amiga. Les parecía que habían pasado un siglo desde que habían estado juntas, y continuamente le preguntaban qué había sido de ella desde su separación. Al resto de la familia les prestaron poca atención. A la señora Bennet le evitaron todo lo que les fuese posible. Con Elizabeth hablaron muy poco y a las demás ni siquiera les dirigieron la palabra. Se fueron enseguida, levantándose de sus asientos con una rapidez que dejó pasmado a su hermano. Salieron con tanta prisa que parecían estar impacientes por escapar de las atenciones de la señora Bennet. La perspectiva del baile de Netherfield resultaba extraordinariamente apetecible a todos los miembros femeninos de la familia. La señora Bennet lo tomó como un cumplido dedicado a su hija mayor y se sentía particularmente halagada por haber recibido la invitación del señor Bingley en persona y no a través de una ceremoniosa tarjeta. Jane se imaginaba una feliz velada en compañía de sus dos amigas y con las atenciones del hermano, y Elizabeth pensaba con deleite en bailar todo el tiempo con el señor Wickham y en ver confirmada toda la historia en las miradas y el comportamiento del señor Darcy. La felicidad de Catherine y Lydia, anticipaba, dependía menos de un simple hecho o de una persona en particular, porque aunque las dos, como Elizabeth, pensaban bailar la mitad de la noche con Wickham, no era ni mucho menos la única pareja que podía satisfacerlas. Y al fin y al cabo, un baile era un baile. Incluso Mary llegó a asegurar a su familia que tampoco a ella le disgustaba la idea de ir. Mientras pueda tener las mañanas para mí, dijo, me basta. No me supone ningún sacrificio aceptar ocasionalmente compromisos para la noche. Todos nos debemos a la sociedad y confieso que soy de los que consideran que los intervalos de recreo y esparcimiento son recomendables para todo el mundo. Elizabeth estaba tan animada por la ocasión que, a pesar de que no solía hablarle a Collins, más que cuando era necesario, no pudo evitar preguntarle si tenía intención de aceptar la invitación del señor Bingley y si así lo hacía, si le parecía precedente asistir a fiestas nocturnas. Elizabeth se quedó sorprendida cuando le contestó que no tenía ningún reparo al respecto y que no temía que el arzobispo ni Lady Catherine de Bourgh le censurasen por aventurarse al baile. Le aseguro que en absoluto creo, dijo, que un baile como este, organizado por hombres de categoría para gente respetable, pueda tener algo de malo. No tengo ningún inconveniente en bailar y espero tener el honor de hacerlo con todas mis bellas primas. Aprovecho ahora esta oportunidad para pedirle, precisamente a usted, señorita Elizabeth, los 2 primeros bailes, preferencia que confío que mi prima Jane sepa atribuir a la causa de vida y no a un desprecio hacia ella. Elizabeth se quedó totalmente desilusionada. Ella, que se había propuesto dedicar esos 2 bailes tan especiales al señor Wickham, y ahora tenía que bailarlos con el señor Collins. ¿Había elegido mal momento para ponerse tan contenta? En fin, ¿qué podía hacer? No le quedaba más remedio que dejar su dicha y la de Wickham para un poco más tarde, y aceptar la propuesta de Collins con el mejor ánimo posible. No le hizo ninguna gracia su galantería porque detrás de ella se escondía algo más. Por primera vez se le ocurrió pensar que era ella la elegida entre todas las hermanas para ser la señora de la casa parroquial de Hunsford y para asistir a las partidas de cuatrillo de Rosings en ausencia de visitantes más selectos. Esta idea no tardó en convertirse en convicción cuando observó las creencias, atenciones de Collins para con ella y oyó sus frecuentes tentativas de elogiar su ingenio y vivacidad, aunque a ella el afecto que causaban sus encantos en este caso, más que complacerla, la dejaban atónita. Su madre pronto le dio a entender que la posibilidad de aquel matrimonio le agradaba en exceso. Sin embargo, Elizabeth prefirió no darse por aludida, porque estaba segura de que cualquier réplica tendría como consecuencia una seria discusión. Probablemente el señor Collins nunca le haría semejante proposición, y hasta que lo hiciese, era una pérdida de tiempo discutir por él. Si no hubiese tenido que hacer los preparativos para el baile de Netherfield, las Bennet menores habrían llegado a un estado digno de compasión, ya que desde el día de la invitación hasta el del baile la lluvia no cesó un momento.
impidiéndoles ir ni una sola vez a Meryton. Ni tía, ni oficiales, ni chismes que contar. Incluso los centros de roscas para el baile de Netherfield tuvieron que hacerse por encargo. La misma Elizabeth vio su paciencia puesta a prueba con aquel mal tiempo que suspendió totalmente los progresos de su amistad con Wickham. Solo el baile del martes pudo hacer soportable a Kitty y a Lydia un viernes, sábado, domingo y lunes como aquellos. Capítulo 18. Hasta que Elizabeth entró en el salón de Netherfield y buscó en vano entre el grupo de casacas rojas, allí reunidas a Wickham, no se le ocurrió pensar que podía no hallarse entre los invitados. La certeza de encontrarlo le había hecho olvidarse de lo que con razón la habría alarmado. Se había acicalado con más esmero que de costumbre y estaba preparada con el espíritu muy alto para conquistar todo lo que perteneciese indómito en su corazón, confiando que era el mejor galardón que podría conseguir en el curso de la velada. Pero en un instante le sobrevino la horrible sospecha de que Wickham podría haber sido omitido de la lista de oficiales invitados de Bingley para complacer a Darcy. Ese no era exactamente el caso. Su ausencia fue definitivamente confirmada por el señor Denny, a quien Lydia se dirigió ansiosamente, y quien les contó que el señor Wickham se había visto obligado a ir a la capital para resolver unos asuntos el día antes y no había regresado todavía. Y con una sonrisa significativa añadió: «No creo que esos asuntos le hubiesen retenido precisamente hoy, si no hubiese querido evitar encontrarse aquí con cierto caballero». Lydia no oyó estas palabras, pero Elizabeth sí. Aunque su primera sospecha no había sido cierta, Darcy era igualmente responsable de la ausencia de Wickham. Su antipatía hacia el primero se exasperó de tal modo que apenas pudo contestar con cortesía a las amables preguntas que Darcy le hizo, al acercarse a ella poco después. Cualquier atención o tolerancia hacia Darcy significaba una injuria para Wickham. Decidió no tener ninguna conversación con Darcy y se puso de un humor que ni siquiera pudo disimular al hablar con Bingley, pues su ciega parcialidad la irritaba. Pero el mal humor no estaba hecho para Elizabeth, y a pesar de que estropearon todos sus planes para la noche, se la pasó pronto, después de contarle sus penas a Charlotte Lucas, a quien hacía una semana que no veía. Pronto se encontró con ánimo para transigir con todas las rarezas de su primo y se dirigió a él. Sin embargo, los 2 primeros bailes le devolvieron la angustia, fueron como una penitencia. El señor Collins, torpe y solemne, disculpándose en vez de atender al compás y perdiendo el paso sin darse cuenta, le daba toda la pena y la vergüenza que una pareja desagradable puede dar en un par de bailes. Librarse de él fue como alcanzar su éxtasis. Después, tuvo el alivio de bailar con un oficial con el que pudo hablar del señor Wickham, enterándose de que todo el mundo le apreciaba. Al terminar este baile, volvió con Charlotte Lucas y estaban charlando, cuando de repente se dio cuenta de que el señor Darcy se había acercado a ella y le estaba pidiendo el próximo baile. La cogió tan de sorpresa que, sin saber qué hacía, aceptó. Darcy se fue acto seguido y ella, que se había puesto muy nerviosa, se quedó allí, deseando recuperar la calma. Charlotte trató de consolarla. «A lo mejor lo encuentras encantador». «No lo quiera Dios. Esta sería la mayor de todas las desgracias. Encontrar encantador a un hombre que debe ser odiado, no me desees tanto mal». Cuando se reanudó el baile, Darcy se le acercó para tomarla de la mano, y Charlotte no pudo evitar advertirle al oído que no fuera una tonta y que no dejase que su capricho por Wickham le hiciese parecer antipática a los ojos de un hombre que valía 10 veces más que él. Elizabeth no contestó. Ocupó su lugar en la pista, asombrada por la dignidad que le otorgaba el hallarse frente a Darcy, leyendo con los ojos de todos sus vecinos el mismo asombro al contemplar el acontecimiento. Estuvieron un rato sin decir palabra. Elizabeth empezó a pensar que el silencio iba a durar hasta el final de los 2 bailes. Al principio estaba decidida a no romperlo, cuando de pronto pensó que el peor castigo para su pareja sería obligarle a hablar, e hizo una pequeña observación sobre el baile. Darcy contestó y volvió a quedarse callado. Después de una pausa de unos minutos, Elizabeth tomó la palabra por segunda vez y le dijo: «Ahora le toca a usted decir algo, señor Darcy. Yo ya he hablado del baile y usted debería hacer algún comentario sobre las dimensiones del salón y sobre el número de parejas». Él sonrió y le aseguró que diría todo lo que ella desease escuchar. «Muy bien, no está mal esa respuesta de momento,
Quizá poco a poco me convenza de que los bailes privados son más agradables que los públicos, pero ahora podemos permanecer callados. ¿Acostumbra usted a hablar mientras baila? Algunas veces es preciso hablar un poco, ¿no cree? Sería extraño estar juntos durante media hora sin decir ni una palabra, pero en atención de algunos hay que llevar la conversación de modo que no se vean obligados a tener que decir más de lo preciso. ¿Se refiere a usted misma o lo dice por mí? Por los dos, replicó Elizabeth con coquetería, pues he encontrado un gran parecido en nuestra forma de ser. Los dos somos insociables, taciturnos y enemigos de hablar, a menos que esperemos decir algo que deslumbre a todos los presentes y pase a la posteridad con todo el brillo de un proverbio. Estoy seguro de que usted no es así. En cuanto a mí, no sabría decirlo. Usted sin duda cree que me ha hecho un fiel retrato. No puedo juzgar mi propia obra. Él no contestó y parecía que ya no abrirían la boca hasta finalizar el baile. Cuando él le preguntó si ella y sus hermanas iban a menudo a Meryton, Elizabeth contestó afirmativamente e, incapaz de resistir la tentación, añadió: «Cuando nos encontró usted el otro día, acabábamos precisamente de conocer a un nuevo amigo». El efecto fue inmediato. Una intensa sombra de arrogancia oscureció el semblante de Darcy, pero no dijo una palabra. Elizabeth, aunque reprochándose a sí misma su debilidad, prefirió no continuar. Al fin Darcy habló y de forma obligada dijo: «El señor Wickham está dotado de tan gratos modales que ciertamente puede hacer amigos con facilidad. Lo que es menos cierto es que es igualmente capaz de conservarlos». «Él ha tenido la desgracia de perder su amistad», dijo Elizabeth enfáticamente, «de tal forma que sufrirá por ello toda su vida». Darcy no contestó y se notó que estaba deseoso de cambiar de tema. En ese momento, Sir William Lucas pasaba cerca de ellos al atravesar la pista de baile con la intención de ir al otro extremo del salón, y al ver al señor Darcy se detuvo y le hizo una reverencia con toda cortesía para felicitarle por su modo de bailar y por su pareja. «Estoy sumamente complacido, mi estimado señor. Tan excelente modo de bailar no se ve con frecuencia. Es evidente que pertenece usted a los ambientes más distinguidos. Permítame decirle, sin embargo, que su bella pareja en nada desmerece de usted y que espero volver a gozar de este placer, especialmente cuando cierto acontecimiento muy deseado, querida Elisa, mirado a Jane y a Bingley, tenga lugar». «¿Cuántas felicitaciones habrá entonces? Apelo al señor Darcy, pero no quiero interrumpirle, señor. Me agradecerá que no le prive más de la cautivadora conversación de esta señorita, cuyos hermosos ojos me están también recriminando». Darcy apenas escuchó esta última parte de su discurso, pero la alusión de su amigo pareció impresionarle mucho, y con una grave expresión dirigió la mirada hacia Bingley y Jane, que bailaban juntos. No obstante, se sobrepuso en breve y volviéndose hacia Elizabeth dijo: la interrupción de Sir William me ha hecho olvidar de qué estábamos hablando. Creo que no estábamos hablando. Sir William no podría haber interrumpido otra pareja en todo el salón que tuviesen menos que decirse el uno al otro. Ya hemos probado con 2 o 3 temas sin éxito. No tengo ni idea de qué podamos hablar ahora». «¿Qué piensa de los libros?», le preguntó él sonriendo. «¿Los libros? Oh, no. Estoy segura de que no leemos nunca los mismos, o por lo menos no sacamos las mismas impresiones». «Lamento que piense eso, pero si así fuera, de cualquier modo, no nos faltaría tema. Podemos comprobar nuestras diversas opiniones». No puedo hablar de libros en un salón de baile. Tengo la cabeza ocupada con otras cosas». «En estos lugares no piensa nada más que en el presente, ¿verdad?», dijo él con una mirada de duda. «Sí, siempre», contestó ella sin saber lo que decía, pues se le había ido el pensamiento a otra parte. Según demostró al exclamar repentinamente: «Recuerdo haberle oído decir en una ocasión que usted raramente perdonaba, que cuando había concebido un resentimiento le era imposible aplacarlo. Supongo, por lo tanto, que será muy cauto en concebir resentimientos». «Efectivamente», contestó Darcy con voz firme. «¿Y no se deja cegar alguna vez por los prejuicios?». «Espero que no. Los que no cambian nunca de opinión deben cerciorarse bien antes de juzgar. ¿Puedo preguntarle cuál es la intención de estas preguntas?». «Conocer su carácter, sencillamente», dijo Elizabeth, tratando de encubrir su seriedad. «Estoy intentando descifrarlo». «¿Y a qué conclusiones ha llegado?». «A ninguna», dijo meneando la cabeza. «He oído cosas tan diferentes de usted que no consigo aclararme». «Reconozco», contestó él con gravedad, «que las opiniones acerca de mí puedan ser muy diversas,
y desearía, señorita Bennet, que no esbozase mi carácter en este momento, porque tengo razones para temer que el resultado no reflejaría la verdad. Pero si no lo hago ahora, puede que no tenga otra oportunidad. De ningún modo desearía impedir cualquier satisfacción suya, repuso él fríamente. Elizabeth no habló más, y terminado el baile se separaron en silencio, los dos insatisfechos, aunque en distinto grado, pues en el corazón de Darcy había un poderoso sentimiento de tolerancia hacia ella, lo que hizo que pronto la perdonara y concentrase toda su ira contra otro. No hacía mucho que se habían separado cuando la señorita Bingley se acercó a Elizabeth y con una expresión de amabilidad y desdén a la vez le dijo: «Así que, señorita Elisa, está usted encantada con el señor George Wickham. Me he enterado por su hermana que me ha hablado de él y me ha hecho 1000 preguntas. Me parece que ese joven se olvidó de contarle, entre muchas otras cosas, que es el hijo del viejo Wickham, el último administrador del señor Darcy. Déjeme que le aconseje, como amiga, que no se fíe demasiado de todo lo que le cuente, porque eso de que el señor Darcy le trató mal es completamente falso. Por el contrario, siempre ha sido extraordinariamente amable con él, aunque George Wickham se ha portado con el señor Darcy de la manera más infame. No conozco los pormenores, pero sé muy bien que el señor Darcy no es de ningún modo el culpable, que no puede soportar ni oír el nombre de George Wickham, y que, aunque mi hermano consideró que no podía evitar incluirlo en la lista de oficiales invitados, él se alegró enormemente de ver que él mismo se había apartado de su camino. El mero hecho de que se haya venido aquí al campo es una verdadera insolencia, y no logro entender cómo se ha atrevido a hacerlo. Le compadezco, señorita Elisa, por este descubrimiento de la culpabilidad de su favorito, pero en realidad, teniendo en cuenta su origen, no se podía esperar nada mejor». «¿Su culpabilidad y su origen parece que son para usted una misma cosa?», le dijo Elizabeth, encolerizada. «Porque de lo peor que le he oído acusarle es de ser hijo del administrador del señor Darcy, y de eso puedo asegurárselo, ya me había informado él». «Le ruego que me disculpe», replicó la señorita Bingley, dándose la vuelta con desprecio. «Perdone mi intromisión, fue con la mejor intención». «Insolente», dijo Elizabeth para sí. «Estás muy equivocada si piensas que influirás en mí con tan mezquino ataque. No veo en él más que tu terca ignorancia y la malicia de Darcy». Entonces miró a su hermana mayor, que se había arriesgado a interrogar a Bingley sobre el mismo asunto. Jane le devolvió la mirada con una sonrisa tan dulce, con una expresión de felicidad y de tanta satisfacción, que indicaba claramente que estaba muy contenta de lo ocurrido durante la velada. Elizabeth leyó al instante sus sentimientos y en un momento toda la solicitud hacia Wickham, su odio contra los enemigos de éste y todo lo demás desaparecieron ante la esperanza de que Jane se hallase en el mejor camino hacia su felicidad. «Quiero saber», dijo Elizabeth, tan sonriente como su hermana, «lo que has oído decir del señor Wickham, pero quizás has estado demasiado ocupada con cosas más agradables para pensar en una tercera persona». «Sí, así ha sido, puedes estar segura de que te perdono». «No», contestó Jane, «no me he olvidado de él, pero no tengo nada grato que contarte. El señor Bingley no conoce toda la historia e ignora las circunstancias que tanto ha ofendido al señor Darcy, pero responde de la buena conducta, de la inteligencia y de la honradez de su amigo, y está firmemente convencido de que el señor Wickham ha recibido más atenciones del señor Darcy de las que ha merecido, y siento decir que, según el señor Bingley y su hermana, el señor Wickham dista mucho de ser un joven respetable. Me temo que haya sido imprudente y que tenga bien merecido el haber perdido la consideración del señor Darcy». «¿El señor Bingley no conoce personalmente al señor Wickham?» «No, no lo había visto nunca antes del otro día en Meryton. De modo que lo que sabe es lo que el señor Darcy le ha contado. Estoy satisfecha. ¿Y qué dice de la rectoría?» «No recuerdo exactamente cómo fue, aunque se lo ha oído contar a su amigo más de una vez, pero cree que le fue legada solo condicionalmente». «No pongo en duda la sinceridad del señor Bingley», dijo Elizabeth acaloradamente, «pero perdona que no me convenzan sus afirmaciones. Hace muy bien en defender a su amigo, pero como desconoce algunas partes de la historia y lo único que sabe se lo ha dicho él, seguiré pensando de los dos caballeros lo mismo que pensaba antes». Dicho esto, ambas hermanas iniciaron otra conversación mucho más grata para las dos.
Elizabeth oyó encantada las felices, aunque modestas esperanzas que Jane abrigaba respecto a Bingley, y le dijo todo lo que pudo para alentar su confianza. Al unírseles el señor Bingley, Elizabeth se retiró y se fue a hablar con la señorita Lucas, que le preguntó si le había agradado su última pareja. Elizabeth casi no tuvo tiempo para contestar, porque allí se les presentó Collins, diciéndoles entusiasmado que había tenido la suerte de hacer un descubrimiento importantísimo. «He sabido», dijo, «por una singular casualidad, que está en el salón una pariente cercano de mi protectora. He tenido el gusto de oír cómo el mismo caballero mencionaba a la dama que hace los honores de esta casa, los nombres de su prima, la señorita de Borch, y de la madre de esta, Lady Catherine. ¿De qué modo tan maravilloso ocurren estas cosas? ¿Quién me iba a decir que habría de encontrar a un sobrino de Lady Catherine de Borch en esta reunión? Me alegro mucho de haber hecho este descubrimiento a tiempo para poder presentarle mis respetos, cosa que voy a hacer ahora mismo. Confío en que me perdone por no haberlo hecho antes, pero mi total desconocimiento de ese parentesco me disculpa». «¿No se irá a presentar usted mismo al señor Darcy?» «Claro que sí, le pediré que me excuse por no haberlo hecho antes. ¿No ve que es el sobrino de Lady Catherine? Podré comunicarle que su señoría se encontraba muy bien la última vez que la vi». Elizabeth intentó disuadirle para que no hiciese semejante cosa, asegurándole que el señor Darcy consideraría el que se dirigiese a él sin previa presentación como una impertinencia y un atrevimiento, más que como un cumplido a su tía, que no había ninguna necesidad de darse a conocer, y si lo hubiese, le correspondería al señor Darcy, por la superioridad de su rango, tomar la iniciativa. Collins la escuchó, decidido a seguir sus propios impulsos, y cuando Elizabeth cesó de hablar, le contestó: «Mi querida señorita Elizabeth, tengo la mejor opinión del mundo de su excelente criterio en toda clase de asuntos, como corresponde a su inteligencia, pero permítame que le diga que debe haber una gran diferencia entre las fórmulas de cortesía establecidas para los laicos y las aceptadas para los clérigos. Déjeme que le advierta que el oficio de clérigo es, en cuanto a dignidad, equivalente al más alto rango del reino, con tal que los que lo ejercen se comporten con la humildad conveniente. De modo que permítame que siga los dictados de mi conciencia, que en esta ocasión me llevan a realizar lo que considero un deber. Dispense, pues, que no siga sus consejos, que en todo lo demás me servirán constantemente de guía, pero creo que en este caso estoy muy capacitado para mi educación y mi estudio habitual, que una joven como usted para decidir lo que es debido». Collins hizo una reverencia y se alejó para ir a saludar a Darcy. Elizabeth no le perdió de vista para ver la reacción de Darcy, cuyo asombro por haber sido abordado de semejante manera fue evidente. Collins comenzó su discurso con una solemne inclinación, y aunque ella no lo oía, era como si lo oyese, pues podía leer en sus labios las palabras disculpas, Hunsford y Lady Catherine de Borch. Le irritaba que metiese la pata ante un hombre como Darcy. Este le observaba sin reprimir su asombro, y cuando Collins le dejó hablar, le contestó con distante cortesía. Sin embargo, Collins no se desanimó y siguió hablando. El desprecio de Darcy crecía con la duración de su segundo discurso, y al final solo hizo una leve inclinación y se fue a otro sitio. Collins volvió entonces hacia Elizabeth. «Le aseguro», le dijo, «que no tengo motivo para estar descontento de la acogida del señor Darcy. Mi atención le ha complacido en extremo y me ha contestado con la mayor finura, haciéndome incluso el honor de manifestar que estaba tan convencido de la buena elección de Lady Catherine, que daba por descontado que jamás otorgaría una merced sin que fuese merecida. Verdaderamente fue una frase muy hermosa. En resumen, estoy muy contento con él». Elizabeth, que no tenía el menor interés en seguir hablando con Collins, dedicó su atención casi por entero a su hermana y a Bingley. La multitud de agradables pensamientos a que sus observaciones dieron lugar le hicieron casi tan feliz como Jane. La imaginó instalada en aquella gran casa con toda la felicidad que un matrimonio por verdadero amor puede proporcionar, y se sintió tan dichosa que creyó incluso que las dos hermanas de Bingley podrían llegar a gustarle. No le costó mucho adivinar que los pensamientos de su madre seguían los mismos derroteros, y decidió no arriesgarse a acercarse a ella para no escuchar sus comentarios. Desgraciadamente, a la hora de cenar, les tocó sentarse una junto a la otra. Elizabeth se disgustó mucho al ver cómo su madre no hacía más que hablar a Lady Lucas, libre y abiertamente, de su esperanza de que Jane se casara pronto con Bingley. El tema era arrebatador,
y la señora Bennet parecía que no se iba a cansar nunca de enumerar las ventajas de aquella alianza. Solo con considerar la juventud del novio, su atractivo, su riqueza y el hecho de que viviese a 3 millas de Longbourn nada más, la señora Bennet se sentía feliz. Pero además había que tener en cuenta lo encantadas que estaban con Jane las 2 hermanas de Bingley, quienes sin duda se alegrarían de la unión tanto como ella misma. Por otra parte, el matrimonio de Jane con alguien de tanta categoría era muy prometedor para sus hijas menores, que tendrían así más oportunidades de encontrarse con hombres ricos. Por último, era un descanso, a su edad, poder confiar sus hijas solteras al cuidado de su hermana, y no tener que verse ella obligada a acompañarlas más que cuando le apeteciese. No había más remedio que tomarse esta circunstancia como un motivo de satisfacción, pues en tales casos así lo exige la etiqueta. Pero no había nadie que le gustase más quedarse cómodamente en casa en cualquier época de su vida. Concluyó deseando a la señora Lucas que no tardase en ser tan afortunada como ella, aunque triunfante pensaba que no había muchas esperanzas. Elizabeth se esforzó en vano en reprimir las palabras de su madre y en convencerla de que expresase su alegría un poquito más bajo, porque, para mayor contrariedad, notaba que Darcy, que estaba sentado frente de ellas, estaba oyendo casi todo. Lo único que hizo su madre fue reprenderla por ser tan necia. ¿Qué significa el señor Darcy para mí? Dime, ¿por qué habría de tenerle miedo? No le debemos ninguna atención especial como para sentirnos obligadas a no decir nada que pueda molestarle. Por el amor de Dios, mamá, habla más bajo. ¿Qué ganas con ofender al señor Darcy? Lo único que conseguirás si lo haces es quedar mal con su amigo. Pero nada de lo que dijo surtió efecto. La madre siguió exponiendo su parecer con el mismo desenfado. Elizabeth cada vez se ponía más colorada por la vergüenza y el disgusto que estaba pasando. No podía dejar de mirar a Darcy con frecuencia, aunque cada mirada la convencía más de lo que se estaba temiendo. Darcy rara vez fijaba sus ojos en la madre, pero Elizabeth no dudaba de que su atención estaba pendiente de lo que decían. La expresión de su cara iba gradualmente del desprecio y la indignación a una imperturbable seriedad. Sin embargo, llegó un momento en que la señora Bennet ya no tuvo nada más que decir, y Lady Lucas, que había estado mucho tiempo bostezando ante la repetición de delicias en lo que no veía la posibilidad de participar, se entregó a los placeres del pollo y del jamón. Elizabeth respiró, pero este intervalo de tranquilidad no duró mucho. Después de la cena se habló de cantar, y tuvo que pasar por el mal rato de ver que Mary, tras muy pocas súplicas, se disponía a obsequiar a los presentes con su canto. Con miradas significativas y silenciosos ruegos, Elizabeth trató de impedir aquella muestra de condescendencia, pero fue inútil. Mary no podía atender lo que quería decir. Semejante oportunidad de demostrar su talento le embelesaba, y empezó su canción. Elizabeth no dejaba de mirar con una penosa sensación. Observaba el desarrollo del concierto con una impaciencia que no fue recompensada al final, pues Mary, al recibir entre las manifestaciones de gratitud de su auditorio una leve insinuación para que continuase, después de una pausa de 1 minuto, empezó otra canción. Las facultades de Mary no eran lo más a propósito para semejante exhibición. Tenía poca voz y un estilo afectado. Elizabeth pasó una verdadera agonía. Miró a Jane para ver cómo lo soportaba ella, pero estaba hablando tranquilamente con Bingley. Miró a las hermanas de este y vio que se hacían señas de burla entre ellas, y a Darcy, que seguía serio e imperturbable. Miró por último a su padre, implorando su intervención para que Mary no se pasase toda la noche cantando. Él cogió la indirecta, y cuando Mary terminó su segunda canción, dijo en voz alta: «Niña, ya basta, has estado muy bien, nos has deleitado ya bastante, ahora deja que se luzcan las otras señoritas». Mary, aunque fingió que no oía, se quedó un poco desconcertada. A Elizabeth le dio pena de ella y sintió que su padre hubiese dicho aquello. Se dio cuenta de que por su inquietud no había obrado nada bien, ahora les tocaba cantar a otros. «Si yo», dijo entonces Collins, «tuviera la suerte de ser apto para el canto, me gustaría mucho obsequiar a la concurrencia con una romanza. Considero que la música es una distracción inocente y completamente compatible con la profesión del clérigo. No quiero decir por esto que esté bien el consagrar demasiado tiempo a la música, pues hay desde luego otras cosas que atender. El rector de una parroquia tiene mucho trabajo. En primer lugar, tiene que hacer un ajuste a los diezmos que resulte beneficioso para él
y no sea oneroso para su patrón. Ha de escribir los sermones y el tiempo que le queda nunca es bastante para los deberes de la parroquia y para el cuidado y mejora de sus feligreses, cuyas vidas tiene la obligación de hacer lo más llevaderas posible. Y estimo como cosa de mucha importancia que sea atento y conciliador con todo el mundo, y en especial con aquellos a quienes debe su cargo. Considero que esto es indispensable y no puedo tener un buen concepto al hombre que despreciará la ocasión de presentar sus respetos a cualquiera que esté emparentando con la familia de sus bienhechores. Y con una reverencia al señor Darcy, concluyó su discurso pronunciando en voz tan alta que lo oyó la mitad del salón. Muchos se quedaron mirándolo fijamente, muchos sonrieron, pero nadie se había divertido tanto como el señor Bennet, mientras que su esposa alabó en serio a Collins por haber hablado con tanta sensatez y le comentó en un chichucheo a Lady Lucas que era muy buena persona y extremadamente listo. A Elizabeth le parecía que si su familia se hubiese puesto de acuerdo para hacer el ridículo en todo lo posible, aquella noche no les habría salido mejor ni habrían obtenido tanto éxito, y se alegraba mucho de que Bingley y su hermana no se hubiesen enterado de la mayor parte del espectáculo, y de que Bingley no fuese de esa clase de personas que les importa o les molesta la locura de la que hubiese sido testigo. Y era bastante desgracia que las hermanas y Darcy hubiesen tenido la oportunidad de burlarse de su familia, y no sabía qué le resultaba más intolerable, si el silencioso desprecio de Darcy o las insolentes sonrisitas de las damas. El resto de la noche transcurrió para ella sin el mayor interés. Collins le sacó de quicio con su empeño en no separarse de ella, aunque no consiguió convencerla de que bailase con él otra vez, le impidió que bailase con otros. Fue inútil que le rogase que fuese a charlar con otras personas y que se ofreciese para presentarle a algunas señoritas de la fiesta. Collins aseguró que el bailar le tenía sin cuidado y que su principal deseo era hacerse agradable a sus ojos con delicadas atenciones, por lo que había decidido estar a su lado toda la noche. No había nada que discutir ante tal proyecto. Su amiga la señorita Lucas fue la única que la consoló, sentándose a su lado con frecuencia y desviando hacia ella la conversación de Collins. Por lo menos así se vio libre de Darcy, que, aunque a veces se hallaba a poca distancia de ellos, completamente desocupado, no se acercó a hablarles. Elizabeth lo atribuyó al resultado de sus alusiones a Wickham y se alegró de ello. La familia de Longbourn fue la última en marcharse. La señora Bennet se las arregló para que tuviesen que esperar por los carruajes hasta un cuarto de hora, después de haberse ido todo el mundo, lo cual les permitió darse cuenta de las ganas que tenían algunos de los miembros de la familia Bingley de que desapareciesen. La señorita Hortz y su hermana apenas abrieron la boca para otra cosa que para quejarse de cansancio. Se les notaba impacientes por quedarse solas en la casa. Rechazaron todos los intentos de conversación de la señora Bennet y la animación decayó sin que pudieran elevar los largos discursos de Colin, felicitando a Bingley y a sus hermanas por la elegancia de la fiesta y por la hospitalidad y fineza con que habían tratado a sus invitados. Darcy no dijo absolutamente nada. El señor Bennet, tan callado como él, disfrutaba de la escena. Bingley y Jane estaban juntos y un poco separados de los demás, hablando el uno con el otro. Elizabeth guardó el mismo silencio que la señora Hortz y la señorita Bingley. Incluso Lydia estaba demasiado agotada para poder decir más que «Dios mío, qué cansada estoy», en medio de grandes bostezos. Cuando por fin se levantaron para despedirse, la señora Bennet insistió con mucha cortesía en su deseo de ver pronto en Longbourn a toda la familia. Se dirigió especialmente a Bingley para manifestarle que se verían muy honrados si un día iba a su casa a almorzar con ellos en familia, sin la etiqueta de una invitación formal. Bingley se lo agradeció encantado y se comprometió en el acto a aprovechar la primera oportunidad que se le presentase para visitarles, a su regreso de Londres, a donde tenía que ir al día siguiente, aunque no tardaría en estar de vuelta. La señora Bennet no cabía en sí de gusto y salió de la casa convencida de que, contando el tiempo necesario para los preparativos de la celebración, compra de nuevos coches y trajes de boda, iba a ver a su hija instalada en Netherfield dentro de 3 o 4 meses. Con la misma certeza y con considerable, aunque no igual agrado, esperaba tener pronto otra hija casada con Collins. Elizabeth era a la que menos quería de todas sus hijas, y si bien el pretendiente y la boda eran más que suficientes para ella, quedaban eclipsados por Bingley y por Netherfield.